Porque nos parecía desde la Feria del Libro Aragonés que además de mostrar nuestros libros y de mostrar nuestras editoriales, era bueno que también supieran el buen hacer editorial en el resto de España. Por lo tanto, desde entonces decidimos la organización que un escritor aragonés pudiera conversar con otro que no fuera aragonés y que nos dieran un poco esa visión de la escritura, la lectura y la cultura desde los diferentes puntos de España. Me acompañan hoy como anfitrión José Luis Corral y como invitada venida del País Vasco, Toti Martínez de Lecea. Voy a empezar presentando a Toti, que no voy a decir todos los apellidos que tiene, porque como buena vasca todos son compuestos y tiene 8 o así. Como buena alavesa. Con tu micro. Como buena alavesa. Como buena alavesa. Y sí que voy a resumir un poquito, porque ahora ya en estos eventos no hace falta explicar mucho de los autores, todo se encuentra en Internet y gracias a la inteligencia artificial ya casi no hay que buscarlo escribiendo, sino solo diciéndoselo. Es una novelista que escribe en castellano y en euskera, que tiene muchísimo interés en esa forma de novelar sobre novela histórica, el medievo y concretamente también nuestro Pirineo oscense, y también le gusta, por supuesto, mucho la historia y las tradiciones vascas. Es traductora titulada de varios idiomas, inglés, francés, alemán, guionista de televisión, actriz y fundadora del grupo de teatro Cucurubicho, no sé si lo digo bien. También colabora con televisión, ha realizado muchísimos programas, más de 1000, y entre 1986 y 1992 también programas más educativos. Y más que nada, Toti también es conocida entre el público infantil, además de todo lo que os cuento de literatura, diríamos, para adultos. Ella es la creadora de Nur, una protagonista que no voy a decir los cuentos que ha protagonizado porque son parte de las preguntas que le haré después. Además de eso, como todos los escritores que hacen de esa escritura su pasión, da charlas, va a centros culturales, educativos, participa en diferentes actos culturales. Me podría extender mucho, pero será mejor que luego nos lo cuente ella. Y de José Luis Corral, ¿qué puedo decir que no sepamos todos los aragoneses que ya lo leemos? Pues que es de Daroca, que es licenciado en Filosofía y Letras, doctorado por Historia en la Universidad de Zaragoza, que su pasión es enseñar dentro y fuera de las aulas, y que de la misma manera que enseña dentro y fuera de las aulas, también asesora para que esa historia llegue de otras maneras al público en general. Asesora documentales, películas como la de La Conquista del Paraíso, y aunque su primera base es la novela histórica, también hace a veces una parte de ficción. Dijo hace unos años poquitos que no volvería a escribir novelas. Yo me lo miro y digo, no puede ser, porque con lo ameno y divertido que es, no puede dejar de hacerlo. A ver si lo convencemos entre las dos y sigue escribiendo. Sin más preámbulos, porque yo no quiero perder tiempo escuchándome a mí misma, sí que me gustaría que quien quiera de los dos me diga quién ha escrito o publicado más de los dos, en número de libros o en número de páginas. ¿Tenéis idea de lo que habéis hecho? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí a esta hora del café o del té. Muchas gracias a Olga por su invitación. Muchas gracias a la feria y al Ayuntamiento de Monzón, donde he estado ya varias veces. Y gracias a Toti, con la cual me une una larga y profunda amistad. Bueno, eso de quién ha escrito más libros y quién ha escrito más páginas es como decir que a quién quieres más, a papá o a mamá. La verdad es que los dos hemos escrito mucho, ella muy bien, yo probablemente peor, pero en mi condición de historiador he escrito muchos más libros de historia
que novelas históricas o que novelas en general, ¿no? Y de hecho, pues son como 30 novelas y 37 libros de historia y miles y miles y miles de artículos de investigación de esos que no lee nadie. Miles y miles de artículos en revistas de investigación, en medio mundo, sobre historia medieval, que es mi especialidad, pero son artículos que tienen un impacto pequeñito. Son artículos muy especializados que pueden llegar a una docena de personas, 20 personas, en fin, gente muy especializada y que esté atenta solo a esas cuestiones. No importa cuánto escribas, sino lo que importa es que escribas bien. Y en nuestro caso somos dos autores muy prolíficos y no sé a quién querer más, si a papá o a mamá en este caso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos, apoyar la literatura, apoyar a los libreros, apoyar a los organizadores de eventos literarios. Pues yo, aunque parezca mentira, empecé a escribir con 50 años porque hice una apuesta, que nosotros los vascos somos muy apostones. Y uno me dijo que no era capaz de escribir una apuesta y dije que sí. Y eso fue hace 27 años. Y tengo publicados 64 libros. Así que sí podía. Dentro de las novelas hay históricas. Cuando digo históricas, no es novelar la historia. Es inventar una trama que sitúo en una época histórica que me interesa. Por lo que sea, me interesa esta trama, esta época, esta guerra, esta conquista, esta peste negra. Y entonces pues invento mi trama, mis personajes y los sitúo en esa época. Luego tengo ensayos sobre mitología, sobre brujería, juveniles, infantiles. Pues que tengo una nieta que se marchó a China con sus padres, mi hija y mi yerno, se fueron a China, se llevaron a la niña, me dejaron sin nieta y escribí un libro para que la niña no se olvidara de los abuelos. He escrito 18, la niña tiene 26 años y ya se ha acabado, ya está bien. Y luego, ¿qué más tengo? Cuentos para contar a los niños que no saben leer. Y luego, pues también artículos, un montón de artículos, de colaboraciones, guiones para televisión, letras para canciones, en fin, eso es lo que hago ahora. Antes era traductora, luego ya lo dejé. Es curioso porque vosotros tenéis una forma de escribir en la que también habéis ido adaptando vuestra forma de presentar la historia para que llegue a todas las edades, no solo en lo que tú dices de Nur, sino, por ejemplo, pues adaptaciones del Cid en novela gráfica. ¿Qué parte, digamos, de responsabilidad tenéis los novelistas para que las nuevas generaciones conozcan de forma fidedigna, veraz, pero que pueda ser un mundo al que se puedan acercar sin miedo y sin estar ni dulcificado ni edulcorado, que no sean nuestros personajes históricos los personajes Disney? Vamos a ver, yo empecé a escribir novela histórica, mi primera novela es del año 95-96, El Salón Dorado, porque podía contar una historia, podía contar la historia a partir de documentos, a partir de crónicas, a partir de restos arqueológicos, pero los historiadores teníamos prácticamente vedado, prohibido, inventar, imaginar el pasado. Yo me dedico a la historia medieval. Yo soy profesor en Zaragoza de historia medieval, soy catedrático de historia medieval, y cuando hago un libro de historia o imparto una clase de historia, tengo que atenerme, evidentemente, a la documentación. Pero yo me di cuenta ya siendo alumno en la facultad, fue en cuarto de carrera con Ubieto como profesor en Historia Medieval de España, yo me di cuenta, cuando comienzas ya, tienes 19 años y tienes ya has estudiado 3 años de historia, y me di cuenta de que las historias que contaban por entonces, les hablo del año 77-78, ¿no?, que se contaban ya en la transición, eran historias falsas. Mejor dicho, más que falsas, falsificadas, que no es lo mismo falso que falsificado. Y yo quería ir más allá de esa falsificación. Me di cuenta que la historia se ha hecho un uso público de la historia por el poder con mayúscula de una forma absolutamente mendaz. Y que la historia
y lo cuento, es la última frase de mi penúltimo libro de historia, que se llama, de historia, no de novela histórica, que se llama, fíjense el título, Covadonga, la batalla que nunca fue. En ese libro, que tiene 500 páginas, 150 son de bibliografía, fuentes, notas, bueno, pues la última frase del texto, en la página 338, dice: la historia, con mayúscula, la historia no es lo que ocurrió, es lo que nos han contado. Y nos la han contado muy mal. Nos han contado que un señor, que ni tan siquiera era rey, llamado Pelayo, un caudillo de las montañas del norte, derrotó con 30 en una versión o 300 en otra a 187.000 musulmanes. 30 o 300 contra 187.000. Sí, pueden decir las cifras son exageradas, exagera todo. Si se exageran las cifras, ¿por qué no se va a exagerar en lo demás? Bueno, me di cuenta que ahí había una falsedad, una de las muchas. O cuando vi alguna película histórica, a Toti le gusta mucho el cine histórico, y yo veía como el Cid aparecía en la película de Anthony Mann con Charlton Heston y Sofía Loren. Como el Cid era obligado a la fuerza, porque le coge la mano, perdón, el Cid coge la mano de su rey, de Alfonso VI, y le obliga a la fuerza a jurar en Santa Gadea de Burgos que no había tenido nada que ver el rey Alfonso en la muerte de su hermano Sancho II en el cerco de Zamora. Esa escena es imposible. Primero, porque menudo era Alfonso VI. Segundo, porque un caballero nunca haría eso, nunca podría hacer eso delante de todo el pueblo de Burgos a un rey. Y tercero, porque la iglesia de Santa Gadea no se había construido en el año 1072. Y tampoco una batalla después de muerto, aunque se repite como un mantra permanentemente. Bueno, toda la historia ha pasado por un tamiz de la falsificación, de la tergiversación, de la alteración, y la ha hecho el poder para justificarse. Por eso decidí escribir novela histórica, porque no tenía los documentos, pero tenía la certeza, sería muy largo de comentar, para intentar llegar no a la verdad absoluta, que no existe, cada uno tenemos una verdad. Yo estoy viendo la perspectiva del pabellón desde aquí, desde este punto de vista, pero ustedes no están viendo lo que está ocurriendo al final, y viceversa. Ustedes están viendo lo que a mi espalda y yo no lo veo. El punto de vista es muy importante, y normalmente la historia se ha escrito, y la novela, solo desde un punto de vista. Yo quería romper todo eso, y ese camino de intentar desmontar la falsedad, la falsificación de la historia, me llevó a la novela histórica. Pues a mí me llevó a la historia la literatura. Así de sencillo. Siendo cría, leyendo Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Guerra y Paz, esas novelas, me interesaba y quería saber qué es lo que había pasado después y antes. Y a ver si era verdad que Cisneros era tan malo como decían, y porque estaba Napoleón en Elba y cómo volvió. A ver, había cosas que que en la novela no venían, así que me iba a la enciclopedia, entonces no había internet, y leía. A mi padre le gustaba la historia y a mí me gustaba la historia. Y entré en la historia gracias a la novela. Cuando hice esa apuesta, no se me ocurrió escribir otra cosa que no fuera una novela, y digo histórica entre comillas, ¿no? Situar una trama en una época que me interesaba. La primera novela se titula La Abadesa. Bueno, en realidad la primera novela que me publicaron es La calle de la judería, porque en Vitoria-Gasteiz, yo soy de Vitoria, había una judería y nadie sabía nada de aquello. Y tiene el nombre, La calle de la judería. Pues bueno, vamos a averiguar qué es lo que fue. Apenas había documentación y había que inventar mucho. Los personajes son inventados por mí, porque es que sus nombres no existen. Entonces, a mí me interesa más, porque además no osaría enfrentarme a describir a un rey o a una situación política o social documentada históricamente, así que prefiero inventarme mi trama, y como os he dicho antes, y situar mi historia en una época que me interesa. Las guerras carlistas, yo qué os voy a decir, la guerra civil, la peste negra, y la historia me la invento y la sitúo en esa época. Para eso me tengo que documentar, intento documentarme bien, he mejorado, con los años se mejora, y procuro no meter la pata, como una novela que leí que no pasé de la página 20 cuando los protagonistas en el siglo XIII comían tomates en Europa. Me quedé así, dije, se acabó, no me interesa más porque este tío me estaba mintiendo, ¿no? No digo que sea perfecto, pero intento. Y además tengo un buen profesor
que le llamo por teléfono, José Luis, ¿cuánto tardaba un barco en ir desde Barcelona hasta Acre? Y contestación, pues dependería del tiempo de las olas. Ah, vale. Y cosas así. Por poneros un ejemplo y por hacerme propaganda, que para eso estoy aquí, hace 2 años publiqué un libro que lo tenéis ahí, que se llama El Maizal. El Maizal va desde 1800, porque histórico, claro, no es historia medieval o es historia romana. Para mí histórico es todo lo que yo no he vivido. O sea, todo lo que yo no he vivido y me tengo que documentar. Si pongo una novela en la época de mi bisabuela, me tengo que documentar. Es que no sé cómo se vestían, es que no sé cuánto costaba una barra de pan, es que no sé cómo se trabajaba y en qué condiciones se trabajaba, me tengo que documentar. Bien, pues solo hay 4 ejemplares, que son los que he traído yo de casa, y se titula El Maizal, ocurre Huesca. Que os enteréis, ocurre Huesca, aquí. En Monzón exactamente no, pero en Ayerbe, en Loarre, en Benabarre, en fin, en unos cuantos sitios ocurre la novela. ¿Y por qué es histórica? Porque es la historia de 4 mujeres, madre, o sea, abuela, madre, hija y nieta, a lo largo de un siglo, entre 1865 y 1970. O sea, un siglo. Todo el paso de un siglo que desconocemos. Cómo se pasa de la vela a la luz eléctrica. Cómo se pasa de contar cerca de la chimenea y del fuego a escuchar la radio. Cómo se pasa de tener que pedir permiso al marido o al padre para trabajar a poder trabajar sin pedir permiso. Cómo se pasa de lavar en el río o en el fregadero a lavar en la lavadora. En fin, cómo se pasa de tener derechos. Y hay 4 mujeres y las 4 mujeres tienen 4 experiencias distintas a lo largo de ese siglo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí muchísimo sobre ese siglo que parece que es conocido y bueno, pues no lo era del todo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que veáis a dónde va mi histórico. Las confiterías. Las confiterías, donde se venden pasteles, venden caramelos. ¿Cuándo aparecen las confiterías? Pues aparecen aquí, en Aragón, en el siglo XIX. ¿Y dónde aparecen? En las cererías, en las tiendas donde se venden las velas o la cera, las velas para la iluminación, aparecen los primeros caramelos, porque a los cereros les llevan los panales de miel y los panales con la cera y la miel. La cera ya saben, hacen velas, pero ¿qué hacemos con la miel? Al principio pues se la comería la familia, y ahora ¿qué hacemos con tanta miel? Pues siempre hay alguien inteligente, alguien listo, y si hacemos unos caramelicos, y si hacemos tal, y si le rebozamos con no sé qué y tal, y se inventa los caramelos de vender en esa época. Y en las tiendas de ceras estaba el mostrador, y a este lado estaban las velas y a este lado los caramelos. Por temas de herencias y demás, se separa la confitería de la cerería y ahora tenemos confiterías y tiendas de caramelos. Pues eso no es de toda la vida, eso tiene fecha. Tiene fecha. Y así es lo que... A ver, y ya acabo. A mí me interesa la historia que no se cuenta. Me interesa la historia nuestra, la historia de los de a pie, la historia de obreros, de pescadores, de pastores, de amas de casa y de gentes que sufren o no sufren o disfrutan o lo que quieran, pero que nunca, nunca aparecen en la historia, porque los cronistas escribieron la historia y los cronistas solo escribieron de los grandes reyes, de los grandes papas, de los grandes santos, de los grandes personajes. Vale, pues para eso están los profesores. Yo escribo novela. Te has señalado, pero... Le admiro mucho. Sí. Lo que sí que es verdad es, tienes razón en todo lo que dices, porque somos ahora y estamos donde estamos por la historia que tenemos detrás y la hemos de conocer. Entonces, personas como vosotros, más ficcionado o más centrado en las personas de a pie de calle o más en los personajes históricos, todos nos han dado la impronta que tenemos ahora. De hecho, Monzón ha sido un lugar en el que han convivido personajes muy importantes y también otros personajes que a lo mejor hasta que no se han visibilizado, como contigo, por ejemplo, Ceti, pues no la conocíamos. Pero sí que es verdad que los personajes, en la importancia que tengan, han nutrido nuestro pasado y por eso somos quienes somos. Entonces, ¿qué es lo que encontráis que debemos leer y releer de nuestra historia, de la de aquí, de la de Monzón, de la cercana, para que a nadie se le olvide
quiénes somos y que no podamos cometer los mismos errores. Siendo mujeres, esas 5 generaciones o 4 y pico progresaban mucho. Ceti también tuvo que hacer lo suyo y Bueno. Jaime I también. Vamos a ver, los personajes, yo creo que hay, resumiendo, sintetizando, de 2 tipos. Hay personajes históricos, hablamos de historia, hay personajes históricos que son novelescos por su vida, por su forma de ser, por su forma de actuar. Por ejemplo, el Cid. El Cid es un personaje novelesco, es un personaje literario, siendo un personaje histórico. Y de hecho sobre él se escribió probablemente el poema más bello que se ha escrito nunca, el poema del Cid. Es un héroe. El Cid, el poema del Cid, escrito, compilado en 1207, no comienza con un verso dedicado a una batalla, a una hazaña épica, a una epopeya. Comienza con un verso del héroe, el Cid, llorando. El primer verso del poema del Cid dice, lo digo en español actual, lo castellanizo actual, de sus ojos tan fuertemente llorando, cuando se despide en Burgos de su gente, de su familia. Fíjense, así comienza un poema épico, un poema de un héroe guerrero, de sus ojos tan fuertemente llorando. Solamente con ese verso ya está demostrando el poeta Perabat, que lo compiló, que ese personaje al cual le va a dedicar todo ese larguísimo poema épico es un personaje histórico y a la vez literario. Hay un segundo tipo de personaje, el personaje de ficción que el escritor se inventa, que el escritor crea y que convierte a un personaje en un verdadero protagonista. El caso más evidente es, por supuesto, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote no existió. Quizá no, seguro, había hidalgos en la España de 1600 que eran parecidos a... Está por allí Luz Gabás pidiendo paso. Sube. Es un personaje que refleja ese ambiente de la Castilla de 1600, una Castilla con gente que no quiere trabajar porque para ser noble, caballero o hidalgo no podías usar tus manos para ganarte la vida. Por tanto, hay un autor monumental como Cervantes que construye un personaje ficticio que no existió, pero que es el remedo de pinceladas de esos personajes. Bueno, esas 2 formas de construir un personaje rápidamente. Y en el caso de Aragón tenemos una cantidad de personajes históricos extraordinarios para hacer de ellos una novela. Yo lo he hecho con Jaime. Hay 2 novelas mías que tienen mucho que ver con Monzón. Jaime I, el Conquistador, que cuenta la vida de este personaje, que es un personaje auténticamente de novela por su forma de actuar, por su forma de ser, por su vida privada, por su vida pública, por todo. Es un personaje ya por sí mismo. Y luego la segunda novela, en la cual hablo mucho de Monzón, es El Caballero del Templo, que es un templario que viene de Tierra Santa y que acaba pues en los últimos días del Temple aquí combatiendo en el castillo de Monzón, que saben ustedes que fue la última fortaleza del Temple que resistió a esa obsesión que tenían los reyes, sobre todo Felipe IV de Francia, pero después el resto de los reyes de cristiandad, de quedarse con los bienes de la Orden del Temple. Por tanto, Aragón, como han demostrado fundamentalmente Toti y Luz, es una tierra de novela, de literatura, de historia, pero también de personajes históricos y novelescos. Y acabo con una cosa, que me supo muy mal porque la escuché en un taxi hace 10 o 15 días. Hay un telepredicador o radiopredicador que se llama Federico Jiménez Los Santos. Es que si no lo digo me reviento. Y además, como yo no me muerdo la lengua nunca, y le atended las 2, que tú también tienes raíces aragonesas, dijo en la radio, eran las 8:30 de la mañana, yo iba en Madrid, a la estación, y dijo esto, porque Aragón eran las 8:30, por ahí. Por cierto, el taxista iba embobado, parecía que estaba escuchando a la Virgen Santísima. Dijo esto, porque en Aragón ha habido muy buenos ensayistas, pero Aragón nunca se ha caracterizado por tener buenos novelistas.
Y hice una entrada en Facebook y empecé a citar grandes novelistas. Tú no eres aragonesa, pero podías haber estado en la lista, Luz entre otras y otros, y me supo muy mal. Lo cual demuestra que hay gente que dice que sabe mucho, pero tienen una ignorancia supina. Perdón por la morcilla, pero si no lo digo me reviento. Bueno, pues en el tema de Aragón, que es la pregunta, a ver, mis personajes, normalmente mis novelas ocurren en el País Vasco, pero de vez en cuando hago una salida, ¿no? Me voy a Castilla, he estado en Galicia, digo en las novelas, Castilla, en Galicia, en Andalucía, en Toledo y en Aragón. Lo que pasa es que hay escritores en Aragón que escriben historias en Aragón. Y bueno, como vasca, pues escribo historias en el País Vasco, porque de eso se trata, ¿no? De entretener y de dar a conocer la historia de cada pueblo y de cada gente. Sin embargo, Aragón está pegando a Navarra, Aragón tiene el Pirineo compartido con nosotros, Aragón es un primo hermano, por no decir un hermano, y me interesa, por supuesto que me interesa. Aparte de esa novela que se me ocurrió... Ay, por cierto, mi tatarabuelo era de Huesca, así que... Y mi marido, segundo apellido, Buisán. Que por eso en la novela esa del Maizal aparece Buisán, un guiño a los antepasados de mi marido. El caso es que, pensándolo así, tengo otra novela que se llama Veneno para... Bueno, a ver, Veneno para... Sí, no, espera, La Abadesa. La Abadesa fue la novela de la apuesta. Y ahí va de una hija que tuvo Fernando el Católico. Fernando el Católico hizo lo mismo que Julio César. Vini, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. Fernando el Católico vino, folló y preñó a doña Toda de la Rea, señora de Bilbao, y le hizo una hija. 8 años después, Isabel la Católica mandó raptar a la madre y a la hija. De la madre nunca se supo y la hija apareció de abadesa de Marigal de las Altas Torres y después de las huelgas de Burgos. Bien, esa es la novela que fue la de la apuesta. ¿Qué tiene que ver Aragón? Pues Fernando, Fernando, porque hay parte de la historia de Fernando de Aragón que ocurre en Aragón. Y luego tengo otra que se llama Veneno para la Corona, que vuelvo con Fernando, que es que le tengo un amor al tío. Fernando de Aragón, su madre... ¿Leonor? No. ¿Cómo se llama? No te lo Dímelo. va a decir. Ay, que estoy mayor, ¿eh? La rica hembra de Castilla, ¿qué era? La rica hembra de Dilo. Castilla. Dínoslo. Qué pedorro. Bien, bueno, pues esta señora, doña Juana, que estaba casada con Juan, de Trastámara, Juan II. Pues resulta que los aragoneses, el hijo que estos iban a tener iba a ser el rey de Aragón. Pero los aragoneses estaban hasta la nariz de los castellanos y querían un rey de Aragón. Y entonces esta señora tuvo a su hijo en Sos. Pero las malas lenguas, no sé, profesor, si estarás de acuerdo, dice que en realidad lo tuvo en Sangüesa. En Sangüesa, porque es que está... Eso lo dicen los de Sangüesa. Bien. Vale, pues en el camino. O sea, el niño llegó a Sos ya nacido. Y una vez en Sos, dijeron que ha nacido en Sos, que ha nacido aragonés y puede ser el rey de Aragón. Y bueno, esa novela hay parte que ocurre en Aragón, porque casualmente el padre del chaval, del Fernandito, tenía otro hijo que se llamaba Carlos, que era hijo de él y de la reina de Navarra, Blanca, y heredero del reino de Navarra y del reino de Aragón, porque era el hijo primogénito de su padre. Curiosamente murió envenenado en Barcelona, Y como algunas nos gustan también las novelas de las series televisivas, no es raro que para heredar una tierra o un caserío, una madrastra envenene al hijo primogénito de su marido. Y puede que esta Juana envenenara a Carlos de Viana en Barcelona para que Fernandito pudiera heredar Aragón y Navarra. Navarra no lo consiguió, pero Aragón sí. Así que volvemos ahí. Y luego tengo otra novela que se llama Las Torres de Sancho, que no está localizable, está ya descatalogada, pero que parte de la novela ocurre en Aragón. ¿Cómo no? ¿Quién construyó Loarre? ¿De quién era hijo Ramiro? Oiga, primer señor de Aragón. Aquí la que hacía las preguntas era No, le hago yo al profesor. Oye, yo ya me examiné de historia medieval. Tenemos un tiro y floja el bueno, profesor y yo. voy a Pues en darle- Aragón. Voy a darle En la Aragón. bienvenida a Luz,
Ah, vale, perdona. Vale, se nos ha hecho un poco más de luz porque está aquí y ya no sé si les voy a preguntar a ellos, solo te voy a hacer una pregunta, ya que has venido. ¿Tú crees que a estos dos maravillosos amigos les gusta polemizar o no? Sí. Buena pregunta. Buenas tardes. Gracias por la invitación para estar en la FLA este año. Oye. Sí, me oigo perfectamente. Gracias, Toti. La verdad es que como yo ya presenté mi novela en Monzón y hablé mucho sobre ella, pues la idea era venir a firmar libros a la feria, pues porque hay personas que no pudieron estar ese día. Entonces yo hoy no he venido a hablar de mi libro, pero me hacía mucha ilusión acompañar a José Luis y a Toti, con quienes hemos compartido unas estupendas jornadas de novela histórica en Monzón. Por lo tanto, voy a responder directamente a tu pregunta. Creo que con la edad ambos se están volviendo personas más polémicas, polemizadoras, polemistas, todo lo que quieras. Lo percibo tanto en sus intervenciones, cuando nos juntamos en encuentros de novela histórica por España, y reconozco que a veces incluso me descubro diciéndole a José Luis, pero José Luis, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes a tu edad, con tu sabiduría, de ponerte tan bravo con algunas cuestiones? Bueno, pero como Porque aquí es los... divertido. O sea, yo la divertido. joven, la prudente. A ver, Luz. Y Es ellos que no me desatados, conociste con 20 están años, ¿eh? desatados. Mira, Luz, José Luis y yo nos conocemos hace más de 20 años. Nos conocimos en Gijón, en la Feria del Libro de Gijón, yo qué sé, hace 25 años, una cosa así. Y desde siempre hemos discutido. Y es que nos encanta. Yo no sé si él aprende algo de mí, pero yo de él aprendo un montón. Pero Toti, Pero le saco la... Si a- no le pincho, no me dice. a mí me interesa una cosa, que me digas tú qué personaje histórico es más... se parece más José Luis, y José Luis va a pensar a qué personaje histórico te pareces tú. Ah, es que aquí yo estoy para hacer preguntas. Ah, vale. Yo pensaba que esto iba a ser un diálogo entre escritores con una moderadora. Luego dije, bueno, pues somos un trío y ahora menos mal que ya somos un cuarteto y podremos jugar a la baraja. El guiñote como buenos guiñoteros. No, pensad esto. Yo lo tengo claro con las dos, ¿eh? Ah, con las dos. Ya metes... ¿Yo Vale, quién vale. sería, José Luis? Pues mira, para mí, salvando las distancias, eso de que la historia se repite no es verdad. Porque la historia nunca está, obviamente, en el mismo tiempo. Se parece, hay situaciones de hace 15 siglos, de hace 10 siglos, 50 años, que se parecen a situaciones actuales. Pero ni es el mismo tiempo, ni las mismas costumbres, ni las mismas querencias, ni las mismas personas. Por lo tanto, no se puede repetir. Pero sí que se parece. Si tuviera que equipararte con una figura histórica, salvando las distancias, serías Isabel la Católica. Bueno, pues algo muy bien parada. mal, ¿no? Estoy encantada. En el físico no creo, pero en la cabeza igual sí. Y como las dos sois muy mandonas, pero muy mandonas, son las dos únicas personas que me mandan casi siempre. Como sois muy mandonas, yo creo que Toti serías algo así como, salvando las distancias, Has como visto cómo Catalina la se Grande previene. de Rusia, que era Catalina la Grande de Rusia, que era tela marinera. ¿No te ha gustado la comparación? Oye, tú con más poder que yo, ¿eh? No creas, ¿eh? Catalina de Rusia, aquella que la casaron a los 16 años con un imbécil y se sacó la espina hasta los 70. Toti, he dicho salvando las Y distancias. que dicen que murió haciendo el amor con un caballo que le cayó encima. Que la historia no se repite. Vale, pues si te pones así, pues tú serías el cardenal Cisneros. Eso es una venganza. Bueno, yo creo que vamos... Era un mandón. Porque aquí, bueno, ya se ha acabado aquí de escribir, de ver libros, personajes históricos y quiénes sois cada uno de vosotros. Porque esto me recuerda que si ahora fuera otra época, a vosotros os diagnosticaban de hiperactividad y amor seguro. No, nos metían en la cárcel a los tres. A los tres. A Luz también. También. Pobre. ¿Ves para qué has subido? Si es que te arriesgas. Todo aquel que hable, todo aquel que escriba, todo aquel que no diga lo que el poder quiere que se escuche o que se diga, lo tiene mal. Una pregunta muy rápida. A la hora de escribir, que siempre nos imaginamos que los escritores pasáis ahí horas y horas dentro de vuestra guarida en esa época histórica,
en la que os imbuís para sacar luego las buenas novelas. ¿Qué bebida os acompaña? ¿Té, café, agua? Yo suelo ser muy espartana trabajando. Yo me encierro con agua y poco más. Y además no como a las horas, no pico. No sé, soy básica, soy muy básica. Isabel la Católica, metódica, ordenada, estereotipada, perfectamente organizada. Ahora cada cosa que diga me va a venir esto en la cabeza. Soy capaz de estar muchas horas escribiendo o trabajando. Tengo mucho aguante. Y de hecho, si no me llamaran para comer, podría pasar perfectamente sin comer. Toti, ¿o le dejamos que conteste primero? A ver, ahora ya estoy mayor y ya los hijos ya no están y tal, pero bueno, he sido ama de casa, me he tenido la casa, y además trabajaba también de traductora. A las mañanas normalmente corrijo lo que he escrito la víspera y ahora ya en los últimos años trabajo a la tarde. Y a las 7 me tomo un pacharán. ¿Qué pasa? ¿Un té? ¿Un agua? ¿Una porra? ¿Un pacharán? ¿Qué? ¿Casero? A poder ser. No lo hago yo. No, pero te lo pueden regalar o comprarlo casero. La Navarra. Ah, vale. Pues es que yo, al contrario que Luz, soy un caos total, entonces puedo escribir muchas horas o ninguna, me da igual casi todo, y últimamente me encanta el agua. ¿Qué le vamos a hacer, no? Beber agua, sí, fíjate que cosas más raras. Nada, 2 de agua y 1 de pacharán. No, pero también me tomo un pacharán, no sé, nunca he bebido mucho. Lo que me he dado cuenta es que desde este verano... ¿Dónde dedicos de pacharán? Lo que nunca he tomado es Coca-Cola. Me parece un horror y me sabe a... No sé si Coca-Cola no patrocina la feria, ¿no? Ah, si no me callaría. El pacharán tampoco. Tampoco, bueno. Tampoco. Pues salvo Coca-Cola, puedo beber de todo, pero moderadamente. Alcohol cada vez menos, no porque no beba, sino porque es que lo encuentro ya cada vez más desagradable. ¿Será que me hago viejo? Yo qué sé. Sí, José Luis, sí. ¿Algún otro vicio así confesable a la hora de escribir? Algo que digáis, esto me caracteriza como escritor porque no soy como los demás. Y no me habréis lo del libro brújula, o sea, el escritor brújula, el escritor... No. Algo que digas, yo esto solo lo hago yo y por eso me salen las cosas como me salen a mí a la hora de escribir. ¿Habéis visto? Es que es la única manera de que un rato piensen. Y no piensen en... Hombre, sería por mi parte demasiado presuntuoso decir esto solo lo hago yo. Evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque mira, cuando alguien en cualquier parte del mundo piensa que hace algo nuevo... No nuevo. Bueno, que eso solo o original, ya hay un alemán que entre 1850 y 1930 ya lo ha hecho. En todo, o en casi todo. Es muy difícil ser original. Es decir, bueno, esto es algo genuino mío. ¿Alguna manía? Manías tendremos muchas, ¿no? Pero vamos, yo la puntualidad. Por eso cuando eran las menos 25 y no aparecíais las dos, me estaba poniendo nervioso, porque soy un maniático de la puntualidad. Sí. Pero no por mí, sino por respeto a la gente que espera, ¿no? Es que esto es como la carrera de San Jerónimo. Hasta que llegas aquí, cuesta. Pero salvo la puntualidad, que soy un verdadero maniático, no creo que tenga manías. Vamos, creo que no. Yo pongo música, pero no música que me distraiga. Me encanta la música clásica, me encanta la ópera, me encanta la música actual, me encantan muchas músicas. Pero para escribir pongo música a poder ser de piano, de fondo, que no me distraiga, pero que cuando pare escuche algo que me agrada. No tengo más manías. No. Yo tampoco. A mí me gusta mucho escribir con lapicero. Que esto la gente ya no lo hace. Y tengo un sacapuntas eléctrico y me encanta. ¿Escribes las novelas con lápiz? No, pero todos los cuadernos de documentación, sí tengo muchos cuadernos. Mi obsesión es cuadernos de colores y lapiceros de un número concreto y una marca concreta. Del y 4. Los encargo para que me lleguen. No, más. Y es una manía de siempre. Me gusta mucho sentir el carboncillo en el papel y pienso mejor y subrayo. Yo creo que soy de las pocas que lo hacen. De hecho,
me gusta comentar con compañeros de trabajo nuevas tecnologías, porque hay programas que facilitan la organización de la información para los escritores de novela histórica. Y me dicen, ¿por qué no pruebas? No estoy hablando de inteligencia artificial, hablo de programas de gestión de la información, que tienes las carpetas en el escritorio, y lo que hago a mano lo haría mucho más rápido utilizando ese programa. Y todavía no he empezado a hacerlo y no sé si me adaptaré a esa forma de trabajo. Probablemente tengan razón en el sentido de que adelantaría más, porque soy una escritora lenta. Soy de madurarlo mucho, escribir a mano y luego redactar. Y veo que otros compañeros sí que emplean estos programas. Pues es un poco la siguiente pregunta que os quería hacer, que no es preguntar por la inteligencia artificial, sino por cómo os lleváis con las redes, con esa nueva forma de difusión tan inmediata como puede ser Twitter, Facebook. ¿A ti te han cerrado Facebook? Una vez. Y no sé por qué. Pues eso, cuéntanos cómo te llevas con esas nuevas formas de difusión. No soy mucho de eso, pero bueno, había que poner, porque más que nada para decir voy a estar en Monzón tal día o voy a sacar una nueva novela. ¿Y por qué te cerraron Facebook? Yo creo que porque me metí con alguien importante. Hice un comentario jocoso, pero no recuerdo contra quién. Si soy muy respetuosa. Pero algún comentario jocoso hice que me cerraron. Y también tengo Instagram por tener, pero vamos, tampoco es que lo use mucho, ¿no? Luego también me permite el Facebook, sobre todo, que alguien que quiere ponerse en contacto conmigo me escriba, que de otra manera no podría escribirme porque no sabe a quién dirigirse. Pero ahora ando con mucho cuidado, porque como hagas un comentario, aunque sea jocoso, de segunda mano, metiéndote con alguien importante, oye, te borran. Y como digas un taco, te borran. Pues. Y como digas algo así, te borran, o sea, te cierran. Pues nada, pisando huevos. Acércate al micro. Pisando huevos. José Luis sí que... Sí, yo escribo casi todas las semanas algo en Facebook, bien sea de actos que vas a hacer, algún congreso, demás. Pero también polemizas, ¿eh? Y los artículos. Sí, pero estoy preocupado. ¿Sí? Porque es que a mí no me han echado de ningún sitio, nunca. Y estaría encantado con que me echaran de los sitios. Entonces, debo ser poco importante, porque a pesar de que digo cosas que para algunos son barbaridades, lo digo con plena libertad. Yo soy muy libre y para mí la libertad es uno de los valores más importantes del ser humano, junto con la igualdad. Escribo a favor y en contra de mucha gente. Escribía, bueno, a José María Aznar, cuando fue presidente del gobierno, lo puse de chupa de Dómine, algo increíble. A Mariano Rajoy, a Zapatero, a Rodríguez Zapatero, ahora a Pedro Sánchez, y nunca me han echado de ningún sitio. Es más, yo milité en el Partido Socialista, yo era de la rama de izquierda socialista, y escribí barbaridades, las pueden contra el PSOE, siendo militante de esa rama de la izquierda socialista, con aquello de la OTAN. Y no me echaban, me tuve que ir porque es que no me echaban, me tuve que ir. Es que decía, este no es un partido serio, no me echan y me fui. Pues antes Pero bueno, de publicar algo, yo soy a Toti. Mira, una vez en una contra de La Vanguardia pusieron algo así como, esa es una página bastante importante, pusieron los tres que hacían la contra de La Vanguardia, algo así como José Luis Corral, el título del artículo de la contra era "Libre hasta la temeridad". Y era algo propio de las hermanas Ursulinas, lo que dije, con que, no sé, es que la gente está últimamente de una sutileza extraña, ¿no? Cualquier cosita... La piel fina, ¿no? Sí, muy fina, cualquier cosa molesta, pero en fin, pues hay que asumir lo que somos, no lo sé. Para mí la libertad es muy importante, lo más importante desde luego, y voy a seguir escribiendo. Dices tú que cada vez soy más radical o más extremista o más no sé qué. Es que no me conociste con 20 años, ¿eh? José Luis, es que no me conociste con 20 años. En esto somos diferentes. Yo ni comprendo ni comparto la necesidad de exponer tu opinión en redes sobre cualquier tema. Yo eso lo hago con mi gente, con mis amigos, o bueno, en algún entorno como este, si hay que hablar de algo más concreto, se habla. No, deja y lo que respeto, acabe. lo respeto. Deja que acabe. Al margen del respeto, hay gente muy respetuosa que cuenta todo sobre su vida. Yo no tengo esa... No,
tú eres otro tipo de perfil. Tú hablas de tu análisis de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Pero bueno, de alguna manera te abres y lo compartes. Y otras personas comparten todo, hasta las, no sé, enfermedades de su familia o su propia enfermedad, un momento antes de entrar en el quirófano. Entonces, yo he sido educada para tener una especie de, un poco de pudor de qué es lo que cuentas. Pero esa no es mi generación. O sea, la gente joven no tiene problemas en compartir cuestiones que a mí ni se me pasarían por la cabeza. Es algo generacional, lo tengo clarísimo. Y ya que, por ponernos un poco así más serios, pero precisamente el último premio Asturias de Filosofía, que Princesa de Asturias, que es Byung-Chul Han, tiene un librito que es sobre la transparencia, y lo que viene a decir es que nuestra sociedad actual voluntariamente entrega su información interior, y esto es realmente alucinante. O sea, nadie nos lo pide, pero nosotros nos desnudamos. A mí me parece muy fuerte como sociedad y como generación. Que además de querer hablar mucho, quieras polemizar, que ahí serías tú. Eso ya es tu decisión, tu decisión. Yo creo que te apetece hacerlo ahora por lo que sea. Por lo que sea. Que he sido así desde pequeño, que es que no he cambiado mucho. Pero ahora estás más, tienes más ganas de decir, quiero que me lean y quiero hablar. Esas entradas, sí. Vamos a ir, bueno, nos quedan un poquito, un par de preguntas o tres. Me gustaría que pensarais un momento si hay algo que os preocupa, especialmente desde el punto de vista cultural, literario, ahora, en este momento. Si veis que la sociedad va por un derrotero en estos aspectos, ¿qué no os gusta? Yo lo tengo claro. A mí lo que me preocupa ahora y desde que tengo uso de razón, que fue hace poco, me preocupa mucho la injusticia. No soporto las injusticias, no las soporto. Y la injusticia casi siempre va ligada a la falta de verdadera y auténtica libertad y a la falta de igualdad. Los privilegios, el que haya gente que porque sí tengan privilegios por nacimiento, por dinero, por lo que sea, que eso conlleva injusticias para los demás, no lo soporto. La pregunta es, ¿qué parte cultural, social, actual te preocupa? Porque ves que no vamos por buen camino. Te respondo mientras lo piensa Toti. A mí me preocupa muchísimo la cancelación, muchísimo, y la polarización cultural. ¿La qué? La polarización cultural, es decir, la politización de la cultura. Y que se obliga a tomar postura política a los artistas. A mí esto me preocupa. Y la cancelación muchísimo. Sí, bueno, Toti lo has apuntado antes. Si no hablas como corresponde hablar, se te cancela o se te censura. Esto yo no pensaba vivirlo. Yo que viví los 80 y el mundo ese de la libertad, de la posmodernidad y todo esto, no pensé que lo viviría, y lo estamos viendo y cada vez me preocupa más. Bueno, vamos a ver. El mundo es el mundo y siempre es el mismo. Y lo mires como lo mires, se repite. Todo se repite todo. Nosotros, yo tengo 76 años. Hemos pasado una época, los que tengáis mi edad, y la conocemos. Nuestros padres pasaron otra época y nuestros hijos están pasando otra. El mundo se repite, las historias se repiten, las envidias se repiten, la ambición se repite, el que tiene poder lo tiene, el que tiene dinero lo tiene, y los demás a trabajar y a callar. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, coña, no podemos hacer nada. Solo podemos seguir trabajando, seguir luchando a nuestra manera y en nuestro campo, y no intentar arreglar asuntos que es que no nos van a permitir arreglarlos. Entonces no me voy a jugar la vida, ni me voy a jugar el tiempo, ni me voy a jugar nada por algo que no voy a conseguir. ¿Cómo voy a conseguirlo? Voy a conseguirlo educando a mi familia, hablando con mis amigos, viviendo en mi pueblo, escribiendo mis libros, haciendo lo poco que puedo hacer a mi manera, sin intentar salvar al mundo, porque salvar al mundo ya te digo yo que no. Se cambiará, se amoldarán, no sabemos cómo vivirán nuestros hijos, no sabemos cómo vivirán nuestros nietos, pero es que la vida que nosotros llevamos, mi abuela ni se la imaginaba. Y mi bisabuelo mucho menos. Es decir,
nos vamos adaptando a las cosas. Que están bien, que están mal, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas malas son las que hay que solucionar si nos dejan y no nos dejan. Con lo cual, pues tendremos a lo mejor que dar un rodeo para seguir adelante. Es que soy muy escéptica yo en ese campo. En una feria del libro aragonés no puede faltar la pregunta que todo el mundo espera. Y más cuando sabéis que aquí en Monzón uno de los motores culturales son los grupos de lectura y siempre queremos saber qué libro tenemos que leer antes de morirnos tranquilos. ¿Pero libro nuestro o de quien sea? Cada uno. Os dejo dos, uno vuestro y uno no vuestro. Bueno, yo tiempo. No, yo voy a recomendar, lo tengo muy fácil este año porque claro, acabo de sacar libro. Yo creo que leáis todos Corazón de Oro. Y ya que leéis Corazón de Oro, que es mi última novela, que descubráis aquel libro de Carlos Tarazona, Borregueros, que habla de los pastores aragoneses que terminaron trabajando en los ranchos de California y de Arizona. Es una aventura fantástica la que él plantea, lo que pasa que sucede en el siglo XX, es un libro de ensayo, y la mía sucede a mediados del siglo XIX, pero por esas tierras del lejano oeste. Estas son mis dos recomendaciones para este año. Por supuesto, el mío, El Maizal. Aquí en Huesca, allá. El Maizal. Si no leéis El Maizal, no me volváis a invitar. No nos podemos morir. Ya está. No os muráis, pero no me invitéis más. ¿Y no tuyo? Y no mío. Que tampoco sea de ninguno de estos dos, ¿eh? No, vale. Es que estoy pensando y es que no consigo decir el título. Es que me encantó ese libro y me lo he leído 2 veces y soy incapaz de retener el título. La inmensidad del árbol, ¿cómo es esa? ¿El infinito en un junco? El infinito en un junco, ese. Vale. Me lo leí como si fuera una novela. Me gustó tanto como estaba escrito que me lo volví a leer. Es la historia del libro. ¿Qué voy a decir? El de Irene Vallejo. ¿Cómo es? Infinito en un junco de Irene Vallejo. No hay manera, por favor. Pero lo del árbol, guárdalo para otro título de novela. Junco, vale, pues el junco, pero me has entendido, ¿no? Sí, ¿ya lo has visto? Dale. ¿Y tú? Bueno, pues en mi caso, una novela mía, una que salió publicada en Edasa, la última, en el año 2010. Fue mi última novela en Edasa, antes de pasar a Planeta, que se llama El amor y la muerte. Es una novela sobre el siglo XII, Abelardo y Eloísa, los dos grandes amantes, porque esa forma de amar, que de alguna forma instauró las cortes de amor de Leonor de Aquitania, cambió la relación hombre-mujer desde el punto de vista del amor pasional, del amor sexual, para siempre. Y de alguien que no sea ni Toti, ni Luz, ni yo evidentemente, pues hay una novela que me encantó, me sigue encantando, de un joven, bueno, ya tiene 36 años, que se llama Alejandro Corral, compartimos apellido. Ahí se me ha escapado que no fuera familia. A ver, estamos atenta. Que se llama El desafío de Florencia, que es una novela publicada en Ediciones B, en Penguin, y que trata de los 3 años, entre 1503 y 1506, que coincidieron en Florencia, vivieron juntos, se conocieron, hablaron entre ellos, se enfrentaron dialécticamente. Leonardo da Vinci, que estaba pintando entonces la Gioconda, y Miguel Ángel Buonarroti, que estaba esculpiendo el David. Entonces es una novela sobre esos 3 años, sobre estos 2 genios pintando y esculpiendo pues 2 de la media docena de obras más importantes de la historia del arte universal. El desafío de Florencia, de Alejandro Corral. Es mi hijo, pero les aseguro que me ha venido de repente y no tiene nada que ver con que sea mi hijo, ¿eh? Bueno, pues ahora nos toca hacer la última pregunta. Y no la voy a hacer yo. ¿La vais a hacer vosotros? A ver, aquí uno ha venido a lo que ha venido, no soples. Pensad una pregunta que le queréis hacer a las otras 2 personas que os acompañan. Sí, brevísima. Y luego las personas interpeladas podéis decidir pasar palabra o no contestar.
Mirad, todos estos señores están esperando a que las penséis. Una pregunta a los otros dos y los otros dos deciden si la contestan. Vale, va, la primera, y ya os José dejamos. Luis. ¿Por qué no quieres escribir más novelas? Un segundo, porque en las jornadas, el certamen de novela histórica de Úbeda, hace 3 años, un periodista, este chico de David Guillén se llama, bueno, me preguntó que si la novela histórica vivía el mejor momento, un momento dulce, dije, y yo dije, no, dulce no, empalagoso. Digo, y ya no voy a escribir más. Y como lo dije entonces, pues, y como tengo la cabeza como una piedra, pues... ¿Pero por qué empalagosa? Porque hay demasiada novela histórica, hay mucha novela histórica, ¿Pero muchísima. de verdad que es novela histórica o que es novela que ponen en me el da pasado? igual, la gente Era una pregunta, Toti. Y a luz. Llevas publicadas 6 novelas. ¿En cuánto tiempo? 10 años. En 10 años. A novela año y medio. Tercera 2, pregunta. cosas así. Bien, la pregunta es, has presentado este ensayo, ¿qué estás haciendo ahora? No te lo va a decir. ¿O qué vas a Te contesto hacer? yo. Ahora está- ¿Cómo te ¿Qué lo va te a ha decir? ocurrido hacer? Yo creo que como los tres, pues seguir leyendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo libros, digo. y cuando esté libros, de la libros. siguiente novela estará preparada. Pero No no. tienes ninguna idea. Sí, tengo muchas ideas. Tengo no muchas tienes muchas ideas, ideas. pero Vale, vale. mis lectores, y estoy en Monzón, estoy en casa, saben que nunca hablo del tema sobre el que estoy escribiendo, ni siquiera lo comento en mi casa. ¿Qué hablas? No. Anda, pues yo que era- cuento el final sin Toti, haberlo que era escrito. una pregunta y has hecho 4. Pero, Toti, ¿me estás diciendo? Te voy a hacer yo la pregunta. ¿Conoces? Dice que hablas del final antes de haber escrito la novela. Cuando lo sé. ¿Y lo cuentas a tus lectores? 2. Sí, me cuento todo y luego a lo mejor al final lo cambio y no sale igual. Pero, ¿y qué estás escribiendo? Pues una historia que va de esto, del otro, y mira, ¿sabes lo que le pasa? El micro. Le pasa esto y le pasa lo otro y al final luego resulta que sale completamente distinto. Yo Una no- vez hice un análisis, lo que tú has dicho, preparé, dije, hay que escribir de modo científico. Dije, bueno, va a ver, la historia es esta, va así, estos son los personajes, esto es lo que ocurre. Iba a media novela y me acordé que tenía la lista. Saqué la lista del cajón y no había acertado ni una. Luz, Improviso. la pregunta para Claro, que a mí, Ah, es que hemos venido a hasta mí me montón. pero me pagan a mí por moderar. Ah, vale, pero son 4 horas de Preguntas directo, tú. guapa. Yo voy a hacer la misma pregunta a las dos. No, te toca a ti. Ah, voy. Bueno, la misma a las dos. Yo ahora estoy escribiendo un ensayo cortito, va a tener 50-60 páginas, que se llama España. Va a ser polémico, te lo aseguro. Saldrá para finales de año. La pregunta para los dos es quizá un poco seria, pero me interesa. ¿Qué es para ti y qué es para ti España? ¿Te ha gustado, Hazle la pregunta, Luz, y que la vaya pensando. José Luis, sé que os cae muy bien, pero hay que conocerle también, porque yo tengo en esto de Pierdo mucho en escritor- el conocimiento cercano. de Pierdo mucho. escritores con la historia, tengo amigos de una tendencia y de otra tendencia, y yo estoy ¿hay- por ahí hay por el tendencias? medio. Sí, lo sabes perfectamente. O sea, antes de que publicara la novela de Covadonga no existió. Es un ensayo, es un ensayo. Sí, que es un- perdón, el ensayo. Es que ya sabías tú qué iba a suceder y ha sucedido. No hay que ser visionario. Porque, claro, tú ibas a crear la polémica. Estaba todo el mundo convencido de que sí, de que ahí empezó la reconquista y tú de pronto, tu discurso es Covadonga no existió. ¿Correcto? Y lo demuestro. Claro, es que lo demuestra. Leanla y luego me dirán. Sí. Bueno, entonces, mi pregunta para José Luis es... No has contestado a la pregunta. ¿y cuál era la pregunta? ¿Qué es España. España? Bueno, es igual, pero ya se te acabó el España tiempo, no es tienes un que contestar. sentimiento. España es un sentimiento. Es una unidad en el destino universal. El otro día me vi la película de Espérame. No, en ¿qué el piensas tú? cielo. Lo que pensaba José Antonio Primo de Rivera. No vengas con lo que piensas tú. ¿Te acuerdas de la película? Calla, Espérame en el cielo, podéis verla. Espérame en el cielo, ¿no sabéis? Que es un tío que le cogen de doble de Franco.
me encantó. ¿Qué es para ti España? A ver, fíjate, la unidad una palabra. era aquello que decía, la unidad en lo universal o aquella cosa. Para ti, no Ya para está. José Antonio Primo de Que- Rivera. Que lo ha resumido muy bien, José Luis. Pues mira, es un Estado moderno que no existía en el pasado, que está compuesto por diversas, no voy a decir etnias que no suena bien, por grupos diferentes, por estados diferentes, con un pasado algunos común y otros descomún, con una lengua común y con lenguas no comunes, con una mezcolanza de formas de ser, de gustos, de ver la vida, de ver el pasado, que ha de respetarse y que no siempre se respeta. Me parece que solo le faltaba la pregunta a Luz para José Luis, o ya no. ¿Ya está? Si quieres algo final, el futuro de la novela histórica, sí que me gustaría saber vuestra opinión. Y sobre todo tú que tienes estudiantes de historia, sí que me gustaría que nos dijeras cómo ven estos jóvenes, cómo se aproximan los jóvenes a la historia. A mí me quedan 2 cursos en la universidad hasta que me jubile y cada vez lo veo peor. Cada vez saben menos, cada vez leen menos. Ya no novela histórica, ¿eh? Ensayo histórico ya no leen nada. Y todo que sea más allá de una página ya se sienten con un cansancio casi infinito. Por lo tanto, el futuro de la novela histórica, tal y como lo entendemos hoy en día, ¿me explico? Un libro como los que escribís vosotras, 500 páginas, etcétera, lo veo en vía muerta. No sé si durará 20 años, 30, 15, pero lo veo en vía muerta. Y el de la literatura, tal y como la entendemos hoy en día, en general, Pero soy historiador, no futurólogo. Víctor Juan decía el otro día en los medios que la Feria del Libro Aragonés era imprescindible. A lo mejor eso es lo que tenemos que perseguir, que eventos como este, en el que la relación personal es lo importante. Si me permites, fíjense, miren a su alrededor, los que están sentados o de pie, miren a su alrededor. Si es que el más joven soy yo, bueno, Luz y Olga. Pero esto pasa en todas partes. La gente joven, no sé si lee o no lee, pero no está al tanto o no le preocupa o no quiere estar. En consecuencia, no digo que sea bueno o que sea malo, pero tal y como están las cosas, vamos en vía muerta. Habrá otras formas de expresión literaria, habrá otras formas de creación, no lo sé. Pero miren alrededor. No, José Luis, las ventas no avalan lo que estás diciendo. La gente joven lee mucho y están aumentando las cifras de jóvenes lectores. Otra cosa es que a los 20 años, pues bueno, igual la gente no está para ir a una charla en la Feria del Libro. No digo una charla, digo en general. Está en otras cosas. Bueno, la conversación es interesantísima, solo os tenemos que ver la cara a todos, incluso también a vosotros, pero tenemos que ir cerrando esto. Y en la Feria del Libro Aragonés nadie se marcha sin algo para leer. Y además este año hemos querido que todos vosotros os llevéis de regalo el relato de Ceti, de Toti Martínez de Lecea, porque es nuestra invitada. Y nosotros los aragoneses somos, yo creo que somos buenos anfitriones y nos encanta agasajar y que nuestros invitados se vayan no con un poquito menos, sino con un poquito más de cariño en este sentido, porque tú vas a irte a todas las casas de los montisonenses que quieran. Claro que sí, es que a ella le he dado esto y ya está cotilleando, pero esto es el pregón. Ahora, la persona más buscada no vas a ser tú, a lo mejor. Tú y José Luis y Luz, si tenéis que firmar más libros, os iréis atrás. Pero la persona más buscada, en cuanto acabemos esta charla y os demos un fortísimo aplauso, va a ser la persona de Monzón que también más hace para que nosotros podamos leer gratis, que es el Ayuntamiento de Monzón, en la persona de Lourdes Satué, que es la bibliotecaria y que tiene un ejemplar para cada uno de los que estáis por aquí. Si se acaban, pues en la biblioteca podréis tener más. Ahí hemos puesto el relato completo de Ceti que tú amablemente nos has regalado. ¿Acabas tú?
Bueno, gracias. Oye, gracias. Yo creía que era solo para el grupo de lectura. Me tomé la libertad de pensar que los grupos de lectura son un buen gancho y les di solo las 2 primeras páginas. Y ya les dije, si queréis tener el relato completo, lo tendréis. Bueno, antes he firmado un libro que es Perlas para un collar. Este libro lo escribimos Ángeles de Irisarri y yo, pero hicimos 15 relatos cada una. Ella hizo 10 relatos de cristianas, se titula Perlas para un collar, judías, moras y cristianas en la España medieval. Ella eligió cristianas y moras, 10 cristianas, 5 moras. Yo elegí 10 judías, 5 moras. Y bueno, ocurren en toda España, en todo el reino, en todo, arriba, abajo, en fin. Son 30 historias de 30 mujeres. Pero concretamente, esta que comenta Ceti ocurre en Monzón. Os juro que ocurre en Monzón, que en el original salía en Monzón, que no lo he cambiado para haceros la pelota. Pero se me ocurrió por el castillo de templarios que tenéis ahí. Y es de una judía, de la judería de Monzón. Y es de una judía que quiere ser médico y no os cuento más porque si no os voy a contar todo. Exactamente, si no nos quedarán. Muchísimas gracias por haber compartido este rato y hacernos pasar este rato tan agradable. Gracias. A Lourdes la tenéis ahí. Pero puede ir pasando ella, ¿eh? Si no os queréis mover ya para el siguiente acto, puede pasar ella.